palabra poderosa, una palabra de bendición, una palabra fresca, ¿verdad? Que el día de hoy el Espíritu Santo nos va a compartir el día de hoy. Así que bueno, el día de hoy he invitado a nuestro hermano Guillermo a que nos comparta la palabra del Señor. Yo creo que va a ser de grande bendición en esta tarde, así que yo les pido que se preparen, agárrense de su asiento porque estamos a punto de despegar de este viaje, amén, hacia esa palabra de bendición. Así que pues sin más preámbulo dejo aquí a mi hermano Guillermo, quien nos va a compartir la palabra de Dios. Damos un aplauso a Dios por la vida de nuestro hermano Guillermo. Amén, 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 amén. ¿Me escuchan los de hasta ahí atrás? Perfecto, excelente, qué bueno, me da mucho gusto saludarles, desde luego estar aquí con ustedes. Yo creo que somos ampliamente en este lugar. Así que, ¿cuántos estamos gozosos esta mañana? ¿En serio? A ver, voy a hacer como que no escuché y voy a volver a preguntar. ¿Cuántos estamos gozosos en esta mañana? Vaya, claro que sí. Denle una ofrenda de palmas al Señor, porque Él vive, Él reina, Él está aquí y Él es el que hoy va a hablar. Fíjense que ahorita que nuestros pastores, bueno, que la hermana Jenny estaba comentando esta parte, ha sido toda una aventura esta campaña de 40 días de ayuda. Y yo creo que el Señor ha hecho ya milagros. ¿Cuántos los creen aquí? Amén. Yo creo que el Señor se está moviendo de una manera tan fuerte y tan poderosa que muchos están recibiendo la bendición de Dios en sus vidas. Amén, gloria a Dios, aleluya. Yo creo, yo lo he visto, son 35 días. Y bueno, pareciera fácil para la gente del mundo, para la gente de allá afuera, cuando le dicen, hoy no voy a probar un alimento. La gente inmediatamente se horroriza y dice, ¿cómo no vas a comer? Te va a hacer daño. Pero la verdad es que ese sacrificio es agradable a Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y se rompe todo lo que en el mundo espiritual está estorbando para que tu bendición llegue a ti. De otra manera, estaríamos esperando y esperando y esperando. No quiero decir que Dios no lo haga, pero ciertamente es que Dios apresura las bendiciones. Amén. Yo quiero hablar con ustedes una palabra bastante interesante, una palabra de bendición, una palabra poderosa. Les comentaba yo que hace unos días oraba al Señor y no le encontraba ni pies ni cabeza, y de pronto confundía yo los temas y me decía el Señor, habla esto, y después no, habla aquello, y yo decía, Señor, pero ¿en dónde? Porque yo no entendía realmente lo que el Señor quería hablar a su pueblo. Hasta que el día de ayer de pronto me siento y me pongo a escribir un rato. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos cuesta escribir? Tenemos una cultura actualmente en la que todo se nos facilita por medio de los dispositivos electrónicos. Una prédica la buscamos inmediatamente en la plataforma de los videos y nos vamos. Pero a sentarnos desde que amanece, desde la primera hora del día, para hacer un devocional, a muchos nos cuesta trabajo. ¿Sabe por qué? Porque la vida y el ritmo vertiginoso que vamos viviendo día a día nos han absorbido completamente, y nosotros a veces ya no nos queda tiempo para esto. Y en alguna ocasión le decía a una persona, oye, ¿por qué no te sientas a escribir? Y me decía, es que escribir me quita tiempo y hay cosas más importantes que hacer. Y yo pregunto, ¿qué es más importante que darle el tiempo al Señor? Ahí está la respuesta. Fíjense lo que esta persona decía, es que no me queda tiempo, tengo que prepararme para salir al trabajo, tengo que ir a trabajar a un lado, tengo que ir a trabajar al otro, de ahí al otro, y de pronto también tengo que atender los problemas de la casa, llego a casa cansado y solamente tengo ganas de dormir. Y entonces, por eso decía yo, si tenemos tiempo para ver nuestras redes sociales, yo creo que bien podríamos instituir ese tiempo y entregárselo al Señor. ¿Verdad? Por eso he titulado este tema Poniendo a Dios primero. ¿Cómo se llama? Poniendo a Dios primero. ¿Cómo se llama? Poniendo a Dios primero. Así que si usted trae su Biblia en mano, tómela. Si no la trae, si trae su teléfono, si trae una libreta, prepárela, prepare su lapicero, prepárese a tomar nota, porque hoy vamos a aprender juntos usted y yo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén?
Prepare, si no trae su libreta no se preocupe, si no trae lapicero no se preocupe, pero seguramente trae un dispositivo electrónico que todos lo traemos en la bolsa, donde tiene unas notas y usted puede tomar esas notas. ¿Y por qué le estoy recomendando esto esta mañana? Porque la palabra de Dios hoy va a traer grande aprendizaje. Y yo quisiera, inclusive, que usted, cuando en la noche tenga usted un tiempecito, hoy es domingo, llegue a casa y medite en esta palabra. Y la vuelva a revisar una, otra y otra vez. ¿Verdad? Bueno, quiero ir a la palabra del Señor, pero antes de ir a la palabra del Señor, yo le quiero pedir que ahí donde usted está, ore conmigo antes de iniciar a leer la palabra de Dios. Quiero que ore conmigo y quiero que repita conmigo en este momento. Levante una de sus manos, dos sus manos, cierre sus ojos y diga conmigo: amado Dios, en esta hora yo te pido que abras mi entendimiento, que dispongas mi corazón, que agudices mis oídos y que, Señor, en esta hora tú me hables. Habla a mi vida, habla a mi corazón. Yo creo que tu palabra es la verdad única y gloriosa. Y en el nombre de Jesús me dispongo a recibirla. En el nombre de Jesús. Amén. Si escuchó clarito lo que usted dijo, se va a cumplir. Así que quiero ir a la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a ir a ver uno de los capítulos con mayor aventura y más sorprendentes. El domingo pasado, antepasado, nos habló nuestro pastor acerca de Daniel. Y empezamos a hablar y a ver las aventuras de Daniel. Y lo pudiéramos tomar como uno de los hombres más valerosos. Pero sabe que uno de los atributos de este varón es que era un varón disciplinado. Y era un varón, dice la palabra, libre de temor. ¿Cuántos son libres del temor hoy? Si usted es una persona como este varón que era libre de temor, entonces mi pregunta es, seguramente, aunque vengan las pruebas, usted estará dispuesto a enfrentarlo con todo el valor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero ir a la palabra del Señor en el libro de Daniel, en el capítulo 6. Vamos a leer un poquito. Así que yo quiero pedirle que usted esté bien atento, bien atenta, porque vamos a profundizar en la palabra del Señor. Y mire, yo siempre hago esta recomendación: si a usted le suena una idea, anótela. Y si tiene una duda, anótela. Y al final de este servicio, con todo gusto, lo podemos platicar. Pero tome la nota. No se quede con las dudas, no se vaya a su casa con las dudas. O si usted es como el hermano Guillermo, que muchas veces se lleva la duda y ya en la noche está sufriendo porque la cabeza, la mente empieza otra vez a dar vueltas, tengo que ir a la Biblia por fuerza. Porque cuando yo quiero disipar la duda por mí mismo, ¿qué cree que pasa? No funciona. Entonces tengo que ir a la fuente. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a ponernos en contexto. Ya hablamos acerca... ¿Alguien se acuerda cuál fue la primera gran prueba de Daniel? ¿Dónde entró? Cuando el rey les dio la comida y él decidió no comer la comida que les daban a todos. Correcto, él decidió no comer. Y hay una más grande en la que todos se asombraban. ¿Cuál es la segunda? ¿Alguien se acuerda? Que fue consecuencia de no haber comido esa comida que les daba. Adelante. No, adelante. No, todos no, uno nada más, pero adelante. Gracias, hermana. La segunda fue que se veían mucho mejor, o sea, lo que era los 4 chicos. Ok, que tenían mejor ¿qué? Mejor semblante. Exacto, que tenían mejor semblante. Y bueno, hubo una tercera, donde también como consecuencia de no haber obedecido la disposición del rey, ¿se acuerda qué pasó? Que los metieron ¿a dónde? A él y a sus hermanos, ¿a dónde? ¿A dónde? A un horno. ¿Y de qué era ese horno? No es cierto, ese horno era de material, pero estaba encendido el fuego. ¿Ok? Estaba encendido el fuego. ¿Y cuántas veces se calentó ese horno?
7 veces. ¿Y qué les pasó? ¿Cómo? A ver, no les escuché. ¿Qué les pasó? No les pasó nada. Ok. ¿No le parece a usted esto un milagro y una aventura bien grande? Pero ¿sabe qué? Daniel era un hombre que ponía toda su confianza en Dios. Y dice así la palabra de Dios en el capítulo 6 de Daniel, versículo 1. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Primer punto. Darío era uno de los reyes de Persia, ¿verdad? Que era el imperio en aquella época más grande del mundo. Ese imperio abarcaba 3 continentes. Abarcaba parte de Asia, África y un poquito de lo que hoy es Europa. Imagínense que ese reino o el territorio que abarcaba ese reino, nada más escuche la cifra. Yo cuando lo investigaba me asombré. La cifra era que era de 5.500.000 kilómetros cuadrados. Se tiene dato que ha sido el reino con mayor extensión territorial en toda la historia de la humanidad. Entonces, Darío, que era uno de los reyes de ese imperio, dijo que tenía ¿cuántos sátrapas? ¿100 qué? 120. ¿Qué eran los sátrapas? Bueno, los sátrapas eran lo que hoy pudiéramos decir que hace la función de un presidente municipal, por ejemplo, de toda la república. Tenía 120. Pero el rey Darío dice que dentro de estos, él dispuso poner ¿cuántos gobernadores? De los cuales uno era Daniel. Ok. Le voy a explicar. ¿Por qué preguntaba esto hace un momento? Porque Daniel durante toda su vida fue un hombre, lo que pudiéramos decir hoy, que siempre estuvo dentro del gobierno. Un hombre que desde muy joven, a raíz del pecado de su pueblo, fue sacado precisamente de la tierra que Dios les dio y fueron llevados cautivos junto con todos sus hermanos. Pero dentro de esa cautividad, Daniel, al disponerse a poner a Dios antes que cualquier cosa, siempre estuvo dentro del gobierno. Y uno se pudiera preguntar, ¿las personas que están en el gobierno sufren? Al menos en nuestra época, parece que no. Pero en la época de Daniel, eran hombres comunes y corrientes. Pero oiga, yo le pregunto, un hombre que trabaja día y noche y que está al mando, a las órdenes del rey, ¿usted cree que le quede tiempo? Tiene mucho trabajo. Pero fíjese que Daniel sirvió a 5 reyes. El primero de ellos fue Nabucodonosor. El segundo fue Evil-Merodach. El tercero fue Belsasar. Y el cuarto rey, que es donde estamos hablando en este pasaje, fue el rey Darío. Y el último de ellos fue Ciro, conocido como Ciro el Grande, según la historia universal. O sea, que póngale un promedio de que Daniel nunca tuvo descanso. Todo el tiempo estuvo ocupado, ¿verdad? Y uno a veces se queja con el trabajo y dice, qué bárbaro, yo ya me quiero retirar porque siento que ya me cansé. Y Daniel trabajó toda su vida. Dice el verso 3. Pero Daniel mismo era ¿qué? ¿Cómo dice? Verso 3. Dice, pero Daniel mismo era ¿qué? ¿Cómo dice? ¿Era qué? Era superior, porque había en él ¿un qué? A ver, léalo y dígalo con fuerza. ¿Un qué? Un espíritu superior. Wow. ¿A quién se refiere? Al Espíritu Santo. Cuando hablamos de un espíritu superior, hablamos del Espíritu Santo. Es decir, Daniel no estaba ¿qué? Solo. En ningún momento Daniel estaba solo, porque él tenía un espíritu superior con él. Pero oiga cómo lo describe la palabra este hombre. Dice que Daniel era superior, era grande, era inteligente, era disciplinado, era bien firme, tenía un carácter con firmeza.
Tenía muchos atributos como una persona. Por eso los reyes siempre lo buscaban y decían: tú te vas a hacer cargo. Verso número 4 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión. ¿Para qué? ¿Para qué? En lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era ¿qué? Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿A usted le gustaría que lo describiera la historia de su familia como un hombre y una mujer en el cual no había vicio o falta? Fíjese cómo describe este libro a Daniel. Se lo voy a volver a leer. Dice: mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Primer punto era fiel. No dudaba. Él era fiel. Y ningún vicio, es decir, no tenía ninguna distracción Daniel. Daniel lo único que tenía era a Dios y a su trabajo. No tenía ninguna distracción, pero también dice que no tenía ninguna falta. Es decir, no había pecado alguno. ¿Difícil ponerse en los zapatos de Daniel? Y este era su cuarto mandato, su cuarto reinado, que él servía al lado de un rey. No había sido fácil. Él ya había caminado por un camino que es bastante difícil. Oiga, yo no quiero decirle que durante todos esos reinados en que Daniel había estado trabajando, el enemigo no haya querido acusarle, porque el enemigo desde el primer punto trató de acusarle. Le puso trampa, le dijo: tienes que comer esto porque es una orden del rey. Pero Daniel dijo: no. ¿A quién puso primero? A Dios. Vea el resultado de cuando ponemos primero a Dios. En este momento también el enemigo lo está tratando de buscar, así como le ha buscado a usted muchas veces. Está tratando de tocarle, de ver en dónde usted se equivoca, que si sus pensamientos, que sus sentimientos, que si sus emociones. Y el enemigo está tratando de buscarle. Pero ¿sabe por qué el enemigo no le puede tocar a usted? Porque usted se ha mantenido fiel. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, el enemigo no tenía cómo tocar a Daniel, porque dice que él era fiel y no había falta alguna. ¿Ok? Pero no quiere decir que no lo estuvieran buscando. Era importante entender que dentro del contexto de este capítulo, ¿verdad? Daniel tenía muchos enemigos. Y no eran enemigos cualquiera, eran enemigos aférrimos, eran enemigos políticos, eran enemigos personales y eran enemigos por el simple hecho de lo que Daniel representaba. ¿Les suena parecido eso? ¿Cuántos de nosotros tenemos en la misma familia personas que nada más nos ven cerquita y hasta tuercen la boca inmediatamente? Pero no es por el hecho de que usted sea, sino de lo que usted representa, porque usted ha decidido servirle a Dios. Ese es todo el problema. Verso 5, dice así: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos con él en relación con la ley de su Dios. Más que claro está. Quiere decir que por donde le fueran a buscar, ¿qué iba a pasar? No lo iban a encontrar. Era un hombre recto, era un hombre honesto, era un hombre que servía al rey, que servía a Dios. Y era ¿dónde? Pero fíjese lo que el enemigo hace aquí. Dice: si no la hallamos contra él en relación contra la ley de su Dios. ¡Wow! Cuando yo leo esto, digo, ¿cuántas veces, verdad, el enemigo nos ha puesto el pie? Y en muchas ocasiones parece que somos como los futbolistas, buscamos la caída para que marcarle falta. ¿Cierto? O sea, estamos viendo el pie y en lugar de hacernos a un lado y pasar alrededor o por el otro lado, parece ser que a propósito nos caemos. Pero Daniel era un hombre, ¿verdad?, que, como dice el verso anterior, no había falta. Entonces buscaban de esta manera
tratar de hacerlo caer en relación con la ley de Dios. Es decir, sus enemigos conocían a quién servía Daniel. ¿Cuántos de ustedes saben que las personas que viven alrededor de usted sirven, que saben que ustedes le sirven a Dios? Saben que ustedes adoran a Dios. Saben que ustedes le son fiel a Dios. Y que pase lo que pase, ustedes no van a regresar atrás. ¿Cuántas veces hemos escuchado: hoy no vayas a tu servicio, mira, quédate, te vamos a invitar a una fiesta, vente, va a haber una comida exquisita? Porque saben que por el estómago rapidito se tuerce la cuerda, ¿verdad? Así decimos, y vamos, ¿y qué va a haber de comer? Fíjate, va a haber una costillita en salsa de chile seco. ¿Pero por qué les da risa? Porque por ahí es donde el enemigo trata de dar. Entonces, sin embargo, nosotros sabemos que tenemos que estar hoy gozándonos. Hace un momento cantaba yo ahí donde estaba yo trabajando y realmente yo pude sentir la presencia del Espíritu Santo desde un poquito antes, pero cuando estábamos adorándolo con mayor fuerza. Porque desde luego, como dice la palabra, el Espíritu de Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Y aquí está el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que está aquí el Espíritu Santo? Vamos a leer verso 6. Y dice así: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Verso 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real. ¿Un qué? Un edicto real. ¿Y lo qué? Ok, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Imagínense la forma como se lo están planteando al rey. Fíjense cómo llegan estos hombres delante del rey y le dicen: Rey Darío, para siempre vive. Entonces el rey Darío dice: wow, estos hombres no, soy importante para ellos. Pero de ahí empiezan a contabilizar y dice: todos los gobernadores, es decir, ¿cuántos eran? Recuérdeme, eran 3 y uno de ellos era Daniel. O sea, los gobernadores, estamos hablando de 2. Todos los magistrados, los sátrapas, que eran ¿cuántos? ¿100 qué? 120. Los príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de ¿cuántos días? 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. Es decir, conocían perfectamente lo que Daniel hacía. Ten cuidado, porque el enemigo sabe todo lo que tú haces. Te ha observado detenidamente. Yo creo que muchas veces el enemigo está esperando que nosotros abramos solamente un pequeño espacio para poder tener legalidad en contra de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, sin embargo, yo creo que tú, al igual que yo, siempre hemos reconocido la soberanía de Dios en todas las cosas que hacemos. Y eso no lo puede permitir que Él se acerque a nuestras vidas. Entonces, dice así, verso 8: ahora, oh rey, confirma el edicto. ¿Y cómo le dijeron qué tenía que hacer? Fíjese, ahora, rey, confirma el edicto y para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persa, la cual no puede ser atrás. Es decir, no había manera de deshacerlo. Estos hombres buscaron la manera de hacer un edicto que de tal manera no pudiera ser deshecho ni por el mismo rey. ¿Se dan cuenta la maldad en el corazón de estos hombres tratando de buscar? Todo esto lo hicieron, movieron a los 120 sátrapas, a los magistrados, a los gobernadores, a los príncipes, a los capitanes, a todos convencieron para venir solamente con el edicto delante del rey y decirle: rey, solamente falta que tú lo firmes. Y entonces, ¿se acuerdan qué dijimos en el verso anterior que pasaba? Aquel que no obedeciera, ¿iba a ser qué? Iba echado a ser al foso de los leones.
Ok, muy bien, creo que usted y yo estamos en el mismo punto ahorita, es decir, no había marcha atrás. Verso 9, dice así: firmó pues el rey Darío el edicto de la prohibición. Ok, ya estaba firmado. Verso 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Ok, ¿se preocupó Daniel? Vamos a ver, dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo? ¿A dónde se fue? Se fue a su casa. Ok, ojo con esto. Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, ¿qué hacía? Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Ok, yo te pregunto, quiero preguntarte, cuando viene una mala noticia a ti, ¿qué es lo primero que tú haces? ¿Te llenas de temor? ¿Te preocupas? ¿Ves cómo lo vas a resolver? ¿Empiezas a buscar todos los apoyos posibles para ver si el problema tiene solución? ¿O qué haces? Fíjate lo que hizo Daniel. Daniel conocía el edicto perfectamente porque él era un gobernador. Había pasado por él y Daniel lo rechazó, pero tenía la firma que todos necesitaban. La mayoría había firmado. Y cuando el rey pone su firma, Daniel mismo supo que no había marcha atrás. Y entonces Daniel se regresa a su casa. Y en lugar de preocuparse Daniel y de derrotarse de antemano, como muchos de nosotros solemos hacer a veces, ¿qué hizo? Dice que abiertas las ventanas. A veces hablamos de intimidad, pero a veces cuando hablamos de intimidad se nos olvida que también debe haber transparencia en nuestras vidas. Es decir, no podemos hablar de Dios y ocultarlo al mismo tiempo. No podemos hablar de Dios y decir que no está en nosotros. Él abrió sus ventanas, ¿ok? Pero algo que es importante, dice que él se arrodillaba y oraba. ¿Cuántas veces? 3 veces al día. ¿Cuántas veces? 3 veces. ¡Wow! Yo me acuerdo que el hermano Guillermo casi siempre se esperaba hasta que llegaba la noche y con mucho esfuerzo agarraba y se arrodillaba y empezaba a orar, y a los 5 minutos decía yo: qué cansado estoy, yo creo que ya por hoy fue suficiente, ya yo cumplí, me voy a dormir. Pero cuando viene un problema grave, entonces sí, ahí sí, ya me pongo a orar, me pongo a hacer mi ayuno de 40 días y pongo entonces todo lo que necesito hacer. Es decir, a veces el hermano Guillermo mismo de pronto venía un problema grave y lo primero que empezaba a buscar es sus propios recursos para tratar de resolverlo a como diera lugar. ¿Y quién quedaba al final? Dios. Pero Daniel nos da un ejemplo que él ni siquiera se preocupa. Él va a su casa, llega a su recámara con toda tranquilidad, abre sus ventanitas que daban hacia el oriente, hacia Jerusalén, se arrodilla y comienza a orar. Y Daniel hizo lo contrario que muchos de nosotros hacemos. Muchos de nosotros en apariencia estamos tratando de resolver, pero al mismo tiempo la situación, o como diríamos comúnmente, la cosa se está poniendo más peligrosa. Porque no acudimos al único que es capaz de resolver todo. ¿Se da usted cuenta? ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué hacia Jerusalén? Había 2 razones importantes por las cuales Daniel lo hacía hacia Jerusalén. Primero, porque recuerde que la Escritura dice que del oriente es de donde viene la fe. Y segundo, porque Daniel tenía un gran anhelo durante toda su vida. Quiero decirle que Daniel nunca pudo ver cumplido el sueño que él tenía de regresar a la tierra que Dios le había dado a sus antepasados. Pero eso no lo detuvo para que todos los días se pusiera a orar 3 veces y pidiera a Dios que en algún momento el pueblo pudiera regresar. Y esto me lleva a pensar cuántas veces usted realmente ha puesto a Dios primero antes que cualquier situación y antes que cualquier cosa. Mire, Daniel estaba poniendo a Dios primero y estaba rogando por su pueblo.
Daniel estaba poniendo a Dios primero y estaba rogando porque esa situación que se avecinaba, porque él ya lo sabía, todo había sido para ponerle una trampa, saliera lo más rápido posible. Daniel no se preocupó. Yo creo que Daniel debió haber estado sonriendo. Pero había una peculiaridad aquí. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces el enemigo nos llega a engañar que nosotros podemos resolver las cosas. Y no soltamos ni emociones, ni sentimientos, ni problemas, ni personas, ni situaciones. Y en apariencia estamos orando a Dios, pero tenemos aquí de la mano agarrado todo. No soltamos y no permitimos que Dios haga su trabajo. No le permitimos a Dios que en realidad sea Dios. Daniel no hacía eso. Daniel soltaba, Daniel ponía a Dios primero. Y Daniel, dice la palabra, que se humillaba. Y aquí me trae a mente ahorita una palabra que dice que el que se humilla será ¿qué? Y el que se exalta será ¿qué? Ok, entonces había obediencia de Daniel. Daniel honraba a quién. ¿Y Dios a quién honra? A ver, no los escuché. Daniel ¿a quién honraba? ¿Y Dios a quién honra? Ok, ¿se da usted cuenta del peso de las palabras que está diciendo? Dice que Dios honra. ¿A quiénes? A los que le honran. Y yo le voy a poner esta palabra así como un sinónimo. Humillación es igual a honra. Y honra es igual a esperar la honra de Dios para tu vida. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Si tú honras a Dios, sin duda Dios te va a honrar. Si tú honras a Dios, sin duda lo va a hacer. Pero veamos lo que dice el verso 11. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Amén. Veamos lo que dice el verso 11. Dice, entonces, ¿se juntaron quiénes? ¿Y hallaron a quién? ¿Qué estaba haciendo? Había dos acciones que estaba haciendo Daniel. Una de ellas era ¿qué? ¿Y la otra? Es lo mismo. Ok. Pero dice que Daniel estaba ¿en dónde? ¿En presencia de quién? Ok. O sea, Daniel físicamente estaba en un lugar. Pero su mente, su corazón y su espíritu, ¿dónde estaban? Wow, ¿se dan cuenta? ¿Cuántos hemos podido experimentar esa maravilla? Físicamente estás orando, estás con tus rodillas dobladas y de pronto tú no te das cuenta que estás más ahí. Tu corazón, tu mente y tu espíritu ya no están ahí. Ahí está tu cuerpo. Pero tu corazón, tu mente y tu espíritu están en la presencia de Dios. Y eso es lo que hacía Daniel. Pero dice, a mí me llama la atención, dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel. ¿Por dónde cree que lo vieron? Por la ventana. Lo sabían. Lo vieron por las ventanas, estaban abiertas. Y lo estaban esperando. Es decir, estos hombres antes de que hicieran el edicto ya habían observado a Daniel y ya sabían lo que Daniel hacía todos los días, mañana, tarde y noche. O no sé si lo hacía de 2 veces por la mañana y 1 vez por la tarde. El momento que sea no lo especifica, pero sí sabíamos que eran 3 veces. Y lo observaron. Ok, verso 12. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Y vean la pregunta, dice, ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, ¿cómo dijo? Ok, conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogado. No solamente le tendieron una trampa a Daniel, ¿a quién le tendieron la trampa? O sea, ¿usted cree que hay gente tan malvada capaz de hacer eso? Fíjese bien, en la palabra de Dios nos está dando perfectamente todos los detalles. Aquí habla de un documento legal que el mismo rey había firmado, porque todo era parte de un plan para hacer a un lado a Daniel. Mas sin embargo, en ese mismo momento que ellos estaban yendo a ver al rey, Daniel seguía
poniendo a Dios en primer lugar. Daniel no estaba confiando en sus fuerzas. Daniel no estaba confiando en la posición política y económica que él tenía. Daniel, a pesar de que sabía que quizás no podía hacer, él estaba poniendo a Dios y confiando en Él antes que cualquier cosa. Verso 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá. Es decir, se lo pusieron al rey enfrente. Acuérdate, oh rey, que él no es ni siquiera una persona que es de Media o de Persia. Él es uno de los cautivos de Judá, es decir, él es un hebreo, es un judío, ¿verdad? Dice así, ay, perdón, ya me perdí, de los hijos, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Es decir, fueron a tratar de embarrar todo, pero bien hecho. Pareciera que habían hecho una investigación exacta de todas las actividades de Daniel. Y yo creo que sí, yo creo que lo vigilaron, lo observaron, ¿verdad? Porque sabían que Daniel era fiel ¿a quién? Y sabían también que Daniel, antes de confiar incluso en su propia conciencia, ¿en quién confiaba? En Dios. Ahora fíjese qué es lo que dice en el verso 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. El rey era un gobernante, pero el rey estimaba a Daniel. ¿Qué pasa cuando el rey se entera y se da cuenta que estas personas habían tramado esta parte, habían redactado un edicto que él no había firmado, y que si él siquiera darse cuenta, el primer perjudicado había sido Daniel? Dice que le pesó en gran manera. ¿Cuántos de nosotros nos hemos entristecido porque nuestros hermanos estén en una situación complicada? ¿Realmente tenemos amigos? ¿Realmente tenemos hermanos hasta el punto de que nos pese cuando ellos pasan por una situación difícil? Lo primero que hacemos realmente cuando alguien nos dice: hermano, ore por nosotros, ¿realmente oramos por él o posponemos la situación? O de plano lo transferimos: mire, yo no puedo, pero le voy a recomendar a mi pastor, él puede orar por usted y mire, lo va a liberar en 5 segundos. O de plano vamos nosotros. Porque oiga, yo le quiero preguntar, Dios le ha dado a usted dones y talentos especiales. ¿En qué momento cree usted que los deba usar? Están ahí para cuando nos toque predicar. Una de las cosas importantes que yo he aprendido a lo largo de todo este proceso por el cual el Señor me ha pasado es precisamente lo que decíamos al principio: fuera del temor. Yo no le voy a decir que al principio, cuando yo oraba por una persona y escuchaba a mi pastor orar, no me temblaban las piernas. Sí, lo oyó usted bien, me temblaban las piernas, porque sí me daba miedo toda esa situación. Pero sabe, yo siempre admiraba la valentía de ese hombre que estaba ahí conmigo. Y una de las cosas que yo le pedí a Dios, le dije: Dios, yo quiero ser igual de valiente que él y pararme en el frente de batalla a batallar de la misma manera. Y sabe, Dios me lo concedió. Y es fácil. Yo me acuerdo que mi pastor me decía, y discúlpeme pastor, voy a contar la anécdota, que cuando él me decía: hermano, le voy a mandar ahorita una oración y hágala por favor. Y yo en mi mente decía: ¿y por qué no ora él por mí? Sí, porque es más cómodo, ¿cierto? Es mucho más cómodo. Y de plano me explicaba una, otra y otra vez, y le decía yo: pero ore usted por mí. Y yo creo que Dios le puso mucha paciencia, porque lo hacía. Pero llegó el punto que, como a los niños que están aprendiendo a caminar, en algún momento había que soltarlo. Y en algún momento ese niño tenía que poner en uso los dones y talentos, igual que usted lo tiene que hacer ya, ahora mismo. Dejando fuera el temor, dejando fuera el qué dirán, y adelante, porque yo sé que usted cree y sabe que es hijo de Dios y que Dios viene con usted y que Dios lo respalda. ¿Cuántos esta mañana dicen: Dios viene conmigo? Oh sí, Señor, Dios está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Así era con Daniel.
¿Usted cree que Daniel estaba temblando? Porque ya estaba un edicto legal, porque ya el rey mismo sabía. ¿A quién fue a quien le pesó? Dice que le pesó al rey. El rey se preocupó y físicamente trató de resolverlo. Y dice que trabajó todo el día hasta que cayó la noche. Pero sabe, por más que le buscó, donde quiera que le buscó, ¿qué cree que pasó? No encontró la manera de librarlo. Y fíjense lo que pasa. Esta historia se está poniendo cada vez mejor. Verso 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Abrogado quiere decir que no puede ser desbaratado, destruido o echado atrás. Verso 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. ¿Dónde le echaron? Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Pregunto, ¿el rey conocía a Dios? A ver, voy a volver a leer. Entonces el rey mandó y le trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿El rey conocía a Dios? Claro que lo conocía, pero no confiaba en Él. Sin embargo, le dijo a Daniel: el Dios al que tú sirves, Daniel, Él te libre. Y fíjese, aquí ya había una sentencia que no podía ser quitada, una sentencia dentro de la ley humana. Pero yo le quiero preguntar algo en esta mañana, si usted está aquí conmigo. ¿Dios ya estaba trabajando en el asunto? Sí. ¿Desde qué momento se dio cuenta que Dios estaba trabajando ya en el asunto? ¿No lo observó? ¿Sabe desde qué momento? Desde el primer momento. Solamente Daniel lo reafirmó cuando sin temor él fue a su casa, dobló sus rodillas y estuvo delante de la presencia de Dios. Él ya estaba trabajando. Entonces yo te pregunto, yo te quiero decir, ¿por qué ese asunto de salud, ese asunto económico, ese asunto de trabajo, por qué ese asunto te roba el sueño, te roba la preocupación, te roba el hambre y permites que te robe inclusive hasta la vida? Si sabes perfectamente que Dios está ¿qué? Ya en medio del asunto. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué no tomas eso igual que Daniel y dices: Señor, yo vengo a tu presencia, yo te pongo primero, Padre, porque yo sé que tú vienes conmigo y tú no me vas a fallar? ¿Cuántos de nosotros, cuando viene la enfermedad, cuando viene la adversidad, cuando viene el problema, en lugar de lamentarnos, no doblamos rodillas realmente y con un gozo a pesar de la situación le decimos: Dios, aquí estoy y yo sé que tú vas a hacer? Es difícil. Lo hemos dicho muchas veces, si fuera fácil, yo creo que cualquiera lo haría. Pero poner a Dios primero tiene una recompensa, oiga bien la palabra que voy a ocupar, invaluable. No hay manera de cuantificar la recompensa que viene de parte de Dios para nuestras vidas. No hay manera de cuantificar. Y entonces, ¿dónde estaba Daniel? Hasta este momento estaba Daniel, ¿dónde? Ya estaba en el foso de los leones. Verso 17. Vea con qué cerraron esta cosa. No, fue una cosa tremenda. Y fue traída una piedra y puesta sobre la piedra del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes. Es decir, había 2 sellos, para que de acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Verso 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante del rey, y se le fue el sueño. Paso mecha. Esto me suena, habló de mí, de que a veces las situaciones que vivimos en la vida
El hermano Guillermo se pasa la noche en vela tratando de resolver en sus pensamientos la situación. Esta es una radiografía de cualquier cristiano común y corriente como nosotros. Y una radiografía del cristiano que es ejemplar, que en lugar de preocuparse, viene y pone a Dios primero. Y dice: Señor, yo sé que tú vas a hacer, así que pase lo que pase, yo no me preocupo. Si antes el Señor libró a Daniel de morir quemado desde un horno 7 veces calentado y lo sacó sin ninguna quemadura, ¿usted cree que Daniel se iba a preocupar ahora porque unos leoncitos, unos pequeños gatitos ahí iban a estar? ¿Usted cree que Daniel estaba preocupado de eso? Claro que no. Así es como tiene que ser el cristiano verdadero, sin preocupación y con confianza a Dios. ¿Cuántos dicen amén por esto? Porque vamos hoy a confiar en Dios en todo momento y en todo lugar. Fue sellado, dice, 2 veces. O sea, el rey puso primero, le quitaron el anillo y pusieron el sello del rey. Pero para que quedaran contentos los que habían promovido todo esto, dijeron: bueno, pásame el otro sello. Es como cuando ponen los sellos en un lugar que está clausurado. ¿Lo ha visto? Si se rompe el sello, ¿qué pasa? Hay problemas. De la misma manera hicieron esto, sellaron la piedra. Ok, entonces esta parte es muy importante. Yo te diría a este respecto, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando situaciones como las de Daniel vengan a nuestras vidas? En primer lugar, tenemos que poner ¿a quién? A Dios primero, antes que cualquier cosa. Y en segundo lugar, tenemos que confiar. ¿Te suena la palabra confiar? ¿Te suena la palabra cuando yo te digo cree, confía? Aunque todo esté perdido, sigue creyendo. Aunque la enfermedad esté ya en su punto más crítico, sigue. Aunque no tengas un solo centavo en la bolsa, sigue. Aunque de pronto los familiares se vuelvan contra ti, sigue. Y aunque el panorama sea gris por completo, sigue. Amén, gloria a Dios. Y entonces yo te quiero hacer una pregunta esta tarde. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Estamos en medio de una campaña de ayuno, de oración, en medio de una campaña en la que el Señor está haciendo milagros porque tú los has creído desde el momento en que los estás orando. Y los estamos viendo. Pero si tú eres de las personas que de pronto te cuesta creer, que de pronto dices: no, es que esto se tiene que resolver como yo digo, lamentablemente, mi hermano y mi hermana, te quiero decir que te vas a quedar en ese lugar y no vas a ver el milagro que has estado esperando. Porque lo que te falta es confiar y creer, poniendo a Dios en primer lugar antes que todas las cosas. Es una fórmula matemática, funciona de esa manera. Ha funcionado desde los tiempos de Daniel e inclusive desde tiempos anteriores. ¿Usted cree que la vamos a venir a cambiar nosotros? Definitivamente no, está establecido. Y dice la palabra que al que cree todo, todo le es posible. Verso 19 dice: el rey pues se levantó muy de mañana, no había dormido y no había comido alimento. Es más, el rey dijo que no quería ni siquiera que le trajeran la música para arrullarlo, nada. Estaba preocupado, no podía. Dice que se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. La pregunta es: ¿por qué fue el rey al foso de los leones tan temprano? ¿Usted sabe por qué? Sí, adelante. Ya se sabe el tema, pero es válido. Adelante, por favor. Porque quería saber si el Dios de Daniel había salvado a Daniel. Específicamente, si era cierto que el Dios de Daniel había tenido la capacidad de salvarte. ¿Qué haría usted si hoy en la noche se acuesta y lo último que hace es orar al Señor, es clamar? Y arrodillado dice: Señor, yo me duermo, Padre, pero yo sé que cuando amanezca, cuando el sol salga, Señor, mi milagro va a estar ahí. ¿Qué es lo primero que haría? Iba a correr temprano.
Si usted está pidiendo por otra persona, rapidito iba a tomar el teléfono. ¿Qué pasó? Dime qué pasó, qué pasó, qué ocurrió. Y si usted estaba esperando un milagro en usted mismo, usted va a palpar de manera física el milagro. Pero el rey no conocía verdaderamente ese Dios, sabía de él. Iba entonces corriendo al foso de los leones a ver qué es lo que estaba pasando. Y aquí viene algo maravillosamente asombroso. Verso 20. Y acercándose al foso, ¿a dónde se acercó? Al foso. Llamó a voces, es decir, había ¿con qué estaba cerrado el foso? ¿Con qué lo habían cerrado? Y nada más estaba cerrado con la piedra encima, ¿o estaba sellado? Estaba sellado, ok. Bueno, dice que llamó a voces, es decir, pegó, grito, Daniel, Daniel, ¿tú me escuchas? Pero no era una voz eufórica diciendo, hola Daniel, no, era una voz, ¿cómo dice que estaba? Triste. Daniel, Daniel. Pero ¿qué creen? Se escucha una voz del interior y le dice, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Yo quiero imaginarme que en este punto el rey estaba clamando ahí en ese lugar. ¿Te ha podido librar de los leones? Contextualícese usted en el punto del rey donde estaba ahí afuera. Obsérvelo, usted está aquí y el rey está ahí clamando y gritando. El rey esperaba desesperadamente. Fíjese cómo lo llamó. Lo llamó siervo del Dios viviente. O sea, el rey en su corazón sabía que ya Daniel lo habían librado del horno de fuego una vez y que iba a ser librado. Le dice siervo del Dios viviente. Es decir, hasta este punto entonces ya el rey ya sabía. Y yo te quiero preguntar, ¿todas las personas del reino sabían que Daniel era hijo de Dios? Yo me ponía a cuestionarme ayer que estaba yo escribiendo esto y que el Señor estaba trayendo revelación tan fuerte a mi vida. Yo me preguntaba, ¿realmente las personas con las que yo trabajo, con las que me relaciono, en donde estoy, saben que yo soy hijo de Dios? Realmente he dado testimonio, hermanos y hermanas, de que yo soy hijo de Dios. No me he avergonzado de Dios en ningún momento. Es decir, he abierto las puertas de mi vida para que las personas vean que yo soy hijo de Dios. ¿O por qué me avergüenzo? Es la pregunta. ¿Por qué de pronto cierro la puerta y no comparto con los demás? Yo no sé qué necesidades pudieran estar pasando las personas y que yo pudiera ayudar si Dios me lo permite. Pero si yo mismo no soy una ventana abierta para que los demás vean precisamente que soy hijo de Dios, a mí se me dificultaba. Yo cuando escuchaba a mi pastor que él hablaba abiertamente de la palabra del Señor en su escuela, yo decía, ¿cómo es posible que no le han levantado ni un acta al hermano? ¡Qué bárbaro! Porque yo era contrario a esa palabra. Sin embargo, hoy tomo la valentía, hermanos. Y cuando alguien yo no les voy a decir que no he tenido batalla. Yo no les voy a decir que la gente no me ha dicho el aleluya. Me han etiquetado en 1000 pronombres. Pero ¿sabe qué? Yo hoy me he portado valiente y me he parado y he dicho, sí Señor, yo creo en Dios y soy hijo de Dios. Amén. Y no más. Y si alguien me pregunta, ¿el Dios que tú crees es capaz de sanar a una persona? Yo siempre les he dicho, aquí estoy presente y doy testimonio que el único que me ha sanado ha sido mi Dios y Salvador. Gloria a Dios, aleluya. Al igual que Daniel, todos sabían quién era Daniel. Entonces, fíjense lo que pasa, ya estaba el pobre rey afuera, tristeando y preocupado y todo. Verso 21 dice, entonces Daniel respondió al rey diciendo, ¿cómo dijo? Oh rey, vive para siempre. Yo creo que casi le da un infarto al rey cuando escuchó estas palabras. Las escuchó desde adentro y lo primero que hizo Daniel es que Daniel, ¿verdad? Tenía el respaldo de Dios
Y desde luego Daniel sabía, ¿verdad?, que él tenía que honrar y poner a Dios primero. Por eso Daniel honraba a las autoridades impuestas por Dios. No, es que fíjate que el jefe de la oficina donde yo trabajo, la verdad me cae re mal. Ya no sé, yo ya estoy rogando a Dios para que lo saque de ahí. De plano. No, es que fíjate que mi compañero el otro día pues me dijo que él no está de acuerdo con lo que yo hago y pues no, así no se puede trabajar. No, es que pues fíjate que me traen los materiales, pero me traen los materiales que no pedí. Y entonces, ¿en qué momento honramos a nuestras autoridades? ¿En qué momento honramos a las personas que están ahí? ¿En qué momento le demostramos a las personas que estamos poniendo a Dios primero? Dice el verso 22. ¿Cómo dice? A ver, ayúdame a leerlo conmigo. Léalo conmigo. Dice, mi Dios. Hasta ahí. Otra vez, mi Dios. Ok. Daniel estaba reconociendo que su Dios había tenido el poder, ¿para qué? ¡Wow! Daniel estaba reconociendo que el Dios al que él servía, en el que él creía, tenía el poder para cerrarle la boca a los leones. Y dice, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y fíjese, este gran hombre que gran ejemplo nos da, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada mal. Daniel estaba seguro y tenía una firmeza en su carácter para decir, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada mal. Es decir, ¿quién lo halló inocente primero? Dios. Y él sabía que era inocente delante de Dios. ¿Se acuerda usted los primeros 3 versos que leímos? Dice que Daniel era un hombre en el cual no había sido hallada falta alguna. No había, hermanos, no había falta alguna. Y entonces Dios lo estaba respaldando. Envía un ángel y se hace cargo de cerrar la boca de los leones. Quiero decirle que estos castigos eran leones hambrientos, leones que por días no habían comido, leones que estaban dispuestos a tan solo ver un movimiento a triturarlo. Sin embargo, observamos nuevamente la humildad de Daniel al decir, ni aún delante de ti, oh rey, he hecho nada malo. ¿No le parece increíble? Imagínense, usted es Daniel, usted no ha hecho nada malo, sin embargo el enemigo ha decidido tocarlo. Ni aún delante de Dios usted ha hecho malo, y tenga la seguridad que Dios va a cerrar las fauces de esos leones y no le van a tocar en ningún momento. Y yo quiero pensar como en el verso siguiente dice, en el verso 22. Entonces el rey se alegró. ¿Cómo? En gran manera. No era una alegría común a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Rápido, quiten los sellos, quiten la piedra. Y fue Daniel sacado del foso. Y dice que ninguna lesión se halló en él. Pero tiene una palabra importante. ¿Por qué? ¿Había qué? Había confiado en Dios. Cuando usted confía en Dios, hay alegría, porque Dios le da la victoria sobre esa batalla. Pero no solamente hay alegría en este mundo, hay alegría en el mundo espiritual, porque todo lo que ha batallado con usted en el mundo espiritual también venció. Hay alegría. Pero fíjese cuál es la reacción del rey. Dice, y dio orden el rey, verso 24, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, pero no iban solos. ¿Quién es más? ¿Quién es más? Ok, dice que sus hijos y sus mujeres, toda la familia se fue al foso. Pero vean la cosa más atroz, dice, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. ¿Usted se imagina el poder de una mandíbula de un león?
Un huesito es como cuando un perro se come un huesito de pollo. Con una sola mordida lo quebranta. Así que yo te quiero decir, si tú eres siervo de Dios y alguien se atreve a acusarte, así como en el caso de Daniel, la venganza no te corresponde a ti. La venganza le corresponde a Dios, porque dice precisamente en Romanos 12:19, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. No es tuya la venganza. A ti te corresponde poner a Dios primero y confiar plenamente en que Él va a vencer y Él va a hacer las cosas por ti. No nos corresponde a nosotros tomar precisamente la venganza en nuestras manos. Él lo va a hacer. Y vamos a concluir ya casi, estamos en el verso 25. Dice así: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos. Fíjese, el rey Darío dio la noticia de manera general a todos los pueblos, naciones y lenguas. O sea, en todos los idiomas en los que el reino estaba extendido lo tradujo, que habitan en toda la tierra. Paz o sea multiplicada. Verso 26. De parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Verso 27. Él salva, libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Dios fue exaltado y Él fue el único que recibió toda la gloria. Daniel solo confió, lo puso primero. Pero quien se hace cargo de exaltar a Dios delante de todo el reino, oiga usted, es el mismo rey. Y usted sabe que cuando una nación exalta a Dios, no recibe más que bendiciones. Usted sabe que cuando una nación saca idolatría, saca todo lo que está estorbando, esa nación recibe bendición y prosperidad. Dios fue enaltecido, Dios fue glorificado, Dios fue reconocido por las autoridades y habitantes de este reino. Y el poder del nombre de Dios fue establecido en ese lugar. Ahora, yo quiero decirte que cuando tú pones a Dios primero, Él te respalda, Él te cuida, Él va contigo, Él te provee, Él verifica que no te falte nada y Él está contigo. Por el simple hecho de haberlo puesto primero. Y yo te vuelvo a preguntar, entonces, en realidad, ¿hay algo que sea difícil para Dios? Si tú no te avergüenzas de Dios en lo absoluto, delante de nadie, Dios te va a exaltar a ti también. Si tú no te avergüenzas, si tú pones a Dios primero, antes de todo, Él te va a sanar y va a avergonzar a las personas que se han querido encargar de que tú no sanes. Él te va a librar de esa deuda que tienes. Él va a sacar la casta por ti, va a decir, es mi hijo amado y yo voy con él, amén. Por el simple hecho de haber puesto a Dios primero. Pero antes de terminar, ve lo que dice el verso 28. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Es decir, Daniel se paró con determinación en la brecha. No tuvo miedo y no se avergonzó de Dios. Había un edicto, era un documento legal. Había una ley que acatar. Y no era una desobediencia a las autoridades. Pero cuando la misma ley infringe las leyes de Dios, es entonces cuando nosotros debemos estar al frente. Y eso fue lo que hizo Daniel. Daniel nunca dudó, él se determinó y dijo, ok, aquí está este edicto, yo me voy a mi casa y voy a orar al Señor porque sé que nada me va a pasar. Así que yo te digo en este día, hoy toma esa determinación, hermano y hermana. Toma esa determinación de poner a Dios primero antes que cualquier cosa. Toma determinación de decir, Señor, pase lo que pase, tú eres primero. Y obedezcamos la palabra
en ese mandamiento que dice: y amarás a Dios por sobre todas las cosas. No quiere decir que ames a Dios solamente hasta donde tu trabajo te lo permite, hasta donde tu esposo o esposa te lo permite, hasta donde tus hijos te lo permiten, o hasta donde tu economía te lo permite. Dice que ames a Dios por sobre todas las cosas. Y eso es todo. Todo es todo. No hay manera de que sea mayor. Así que yo te quiero pedir en esta tarde que si tú estás dispuesto a determinarte de esa manera, yo te quiero pedir que te pongas de pie ahí en tu lugar, ahí donde estás. Te quiero pedir que te levantes. Que no importa lo que esté pasando, que no importa lo que esté aconteciendo en tu vida. Si tú has llegado hasta aquí es porque hoy has creído en Dios. Así que te pido que te pongas de pie. Le quiero pedir a mis hermanos de alabanza que me acompañen un momento, por favor. Vamos a orar en este momento. Así que yo, antes de cerrar, yo te quiero decir algo importante. Yo sé que tú eres hija del Dios viviente, hijo del Dios viviente.